Tengan muy buenos días. Gracias otra vez por estar presentes en la clase de resistencia de materiales, sección B, miércoles 23 de febrero. Estamos aquí de nuevamente siguiendo las clases totalmente en línea por el anuncio que ustedes recibieron la semana pasada que podrán venir a la universidad hasta el 14 de marzo, ¿verdad? El 14 de marzo puede reiniciar las clases presenciales si usted así lo desea. Esta cuestión del COVID nos tiene pendientes todavía. Yo les había dicho que era teórico que vinieran esta semana, así fue, se cumplió. Entonces, ojalá para el 14 de marzo ya, si usted lo desea, puede venir a recibir las clases, ¿verdad? Que serán las mismas. Les repito, yo proyectaré los apuntes aquí atrás con el cañón. Será lo mismo, ¿verdad? No puedo escribir en la pizarra porque no hay tecnología para enfocar justamente la pizarra y el profesor y todo eso. Pero igual damos gracias a Dios por tener esta herramienta que todavía nos permite de alguna manera avanzar. En línea sí, pero gracias a Dios seguir adelante. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos ejemplos más de los esfuerzos térmicos. Y si lo permite el tiempo, les voy a enseñar a manejar el programa por consola. Todos los que han estudiado algún tipo de lenguaje de programación o si tienen amigos en sistemas informáticos, todo se maneja por consola. El Windows fue creado para comodidad de la gente allá en la casa. Entonces, con eso, usted podrá manejar el programa por consola. Se dará cuenta que es un par de comandos, ¿verdad?, que debe de manejar. Ustedes lo corren ahorita en el Windows, cliqueando la aplicación, pero también puede hacerse por efectos por medio de consola. Sí, me alcanza el tiempo, ¿verdad? Ayer en la materia, en la sección de ayer, no me alcanzó el tiempo. Entonces, si no, lo vamos a ver el viernes, ¿va? Junto con el archivo de salida para que lo puedan interpretar. Es bien fácil, ¿verdad? Hay muchas personas ya hicieron al menos 2 problemas de la tarea y los tienen buenos, ¿verdad? Me escriben, ¿verdad?, me mandan los resultados y yo le digo, siga adelante. Entonces ya se está corriendo, gracias a Dios, y con buenos resultados el programa en cada uno de ustedes. Cuestión de echarle ganas. Bueno, vamos entonces a continuar con la cuestión de los esfuerzos térmicos. Entonces habíamos visto la clase anterior, lo que era un esfuerzo de origen térmico. Y mirábamos claramente que una cosa era una dilatación o contracción por el efecto de temperatura, delta T, ¿verdad?, que es igual a alfa, el coeficiente de dilatación lineal en grados centígrados a la menos 1, por la longitud del elemento, por el incremento o decremento de temperatura.
delta T. Entonces, un cuerpo decíamos que es estáticamente determinado. Si yo empotro, decíamos, una barrita y la caliento delta T, decíamos, mire, eso sufrirá una elongación o una dilatación delta T. Y libremente, y no genera esfuerzo térmico. El problema de la temperatura resulta cuando yo pongo una restricción al desplazamiento de la estructura, que es en el caso de las estructuras estáticamente indeterminadas. Y decíamos, mire, si usted ahora doblemente empotra una varilla, ¿sí?, y la calienta, decíamos, por el principio de superposición, yo podía vislumbrar que esa dilatación que sufre por temperatura debe de ser contrarrestada por una fuerza de compresión P que al dividirla entre el área de la sección transversal me provocaba en efecto ese esfuerzo de origen térmico, ¿verdad? Y al provocarse entonces una fuerza axial a lo largo del elemento, y va a obtener una deformación P por L entre AE. Entonces, una cosa era la dilatación o contracción térmica y otra cosa es la deformación de origen térmico provocada por una carga axial que se genera en la estructura por no poderse expandir libremente. Fíjense que esto, ¿verdad?, es bastante profundo lo que les acabo de estar mencionando. Entonces decíamos, mire, la compatibilidad de formaciones me obliga a mí a que la dilatación por temperatura es igual a la deformación por esfuerzo de origen térmico o carga P axial. Entonces mirábamos ahí el ejemplo de la clase anterior. Ahora vamos a hacer y discutir en detalle otros dos ejemplos. Atentos ahí porque les haré preguntas a lo largo de la clase. Leamos ahí el ejemplo. Una barra de latón forma parte de una banda transportadora que conduce componentes a un horno. Inicialmente, cuando la temperatura es de 15 grados centígrados, existe una tolerancia u holgura de 0.25 milímetros entre el extremo de la barra, ¿verdad?, y el interior de los armazones. Describa qué sucede cuando la temperatura se incrementa de 15 a 90 grados centígrados. Considere los armazones rígidos y que sus dimensiones no cambian cuando se eleva la temperatura. Usted tiene ahí el esquema de un latón, ¿verdad?, que está comprimido o rodeado de un armazón, ¿sí?, o limitado, ¿verdad?, por un armazón que es rígida. Entonces el latón que tiene originalmente 250 milímetros de longitud, tiene un coeficiente de dilatación térmica de 20.5 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, un módulo de elasticidad, ustedes ya saben que es el módulo de elasticidad de 110 gigapascales, y un esfuerzo permisible de 310 megapascales. Entonces me dice, mire, describa qué es lo que pasa ahí cuando a este latón yo lo llevo a un delta T, ¿verdad?, que va desde 15 hasta los 90 grados centígrados. O sea que tengo un delta T de 75 grados centígrados. Entonces yo caliento el latón, pero esa estructura tiene una peculiaridad, que antes de aplicar la temperatura existe una holgura, dice, o una tolerancia entre el latón y el armazón de 0.25 milímetros. Ya
O sea que el latón originalmente no está topando al armazón. Entonces lo que tengo que averiguar es que si lo caliento, ¿verdad? Le incremento la temperatura, se va a expandir y va a generar también esfuerzos térmicos, ¿verdad? Que podrían hacer que el límite de proporcionalidad se exceda y se me rompe el latón, ¿verdad? Este tipo, mire, de holguras es muy común, por ejemplo, utilizarlas en el carro. Usted cuando va manejando mira a un piloto que se enciende ahí en rojo. Cuando se le calienta el motor es porque de alguna manera su automóvil, si se calienta, le han dejado una holgura ahí para que cuando tope y se caliente demasiado, ¿sí? Enciende el piloto. Usted sabe que su motor está sobrecalentando. Es un ejemplo ahí de para qué sirve esto. ¿Vale? Tiene aplicaciones en aviones, automóviles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta cuestión? Fíjese que si yo caliento, incremento la temperatura del latón, lo más seguro es que el latón tope al armazón. Cuando el latón topa y quiere tratar de expandirse, generará una fuerza de compresión P en el latón. Va a tratar de expandirse y generar una fuerza de compresión P. Entonces dijimos que para poder entender esto de una manera sencilla, lo mejor es superponer los efectos de dilatación por temperatura y la deformación que causa por carga, originada por el esfuerzo térmico. El esfuerzo térmico es originado por el impedimento que hay de expandirse en una estructura indeterminada del cuerpo, causándome una elongación o acortamiento debido a la carga P axial que se está generando ahí. Una cosa es la dilatación o la contracción y otra cosa es la carga P que se genera, ¿verdad? Las deformaciones son distintas. Entonces, vengo yo y realizo mi diagrama de compatibilidad de deformación. Entonces, la estática es bien sencilla, es una fuerza P a compresión a la izquierda, en el lado izquierdo, a la derecha la fuerza y del lado derecho en sentido a la izquierda. Entonces, la barra se está comprimiendo. Entonces, la estática, usted hace sumatoria de fuerzas en X, no conoce P. Automáticamente eso es indeterminado. Si realizo el diagrama de compatibilidad de deformaciones por el principio de superposición, ¿sí? Digo, mire, la deformación o la dilatación, mejor dicho, por temperatura, delta T, ¿verdad? La dibujo aquí, como que no hubiera armazón, quito el armazón, pero para ser compatible, ¿verdad?, con el estado final del latón, yo debo de llevar el latón al mismo punto aquí, ¿verdad? Después de la holgura, que es la línea que está aquí. Entonces, donde termina la punta de flecha de la elongación por temperatura, ahí comienzo entonces a cortar la barra, porque eso se dilata y la tengo que acortar, es decir, tengo que regresarme por una deformación debido a esta carga P. Entonces la tengo que regresar hacia la izquierda. La temperatura, lógicamente, hace que se me elongue, se me dilate el cuerpo
y la compresión de la carga P que se me acorte. Entonces, lo hago por el principio de superposición. Primero una deformación y luego otra. Resulta que el latón va a quedar aquí topando aquí, que es esta línea. Entonces, si eso es cierto, mire, usted puede ver que la elongación o dilatación por temperatura menos la deformación por compresión de la carga P es igual a los 0.25 milímetros de holgura inicial que tiene esa estructura entre el latón y la armazón rígida. Entonces, con esto yo puedo realizar mi compatibilidad de deformación. Si le pongo números a esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Alfa delta T es alfa L delta T, la deformación o dilatación por temperatura, mire, y le resto P por L entre AE, que será la deformación por carga P inducida, ¿verdad?, por la temperatura. Entonces, este es un esfuerzo térmico, P entre A. Es igual a 0.25 milímetros. Colocándole los números, mire, alfa 20.5 por 10 a la menos 6, L 0.25 metros, ¿verdad? Los milímetros, los paso a metros, los 250 milímetros, por el delta T, va que es 90 menos 15, 75 grados centígrados. Y le resto P entre A, que es el sigma, L, y este sería el modo de elasticidad, todo en newton sobre metro cuadrado. Entonces, aquí estoy ocupando la nomenclatura newton, las unidades newton y metro. Y lo igualo a la holgura, 2.5 por 10 a la menos 4 metros. ¿Verdad? Tenía 0.25 milímetros, convierto eso a metros. Entonces, si yo resuelvo eso para sigma, o sea, despejo realmente el P entre A, del P entre A de la ecuación, aquí está, mire, este P entre A, obtengo ¿verdad? 2.2727 por 10 a la menos 12 por sigma por 1.3438 por 10 a la menos 4. A unos números muy caprichosos en términos de exponencial. Si despejo sigma, obtengo 59.13 megapascales. Y es un esfuerzo que me da positivo al despejarlo de las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, indicándome que la fuerza P que yo he puesto aquí y la deformación es correcta y está con presión. El esfuerzo permisible, ¿cuánto era? Era 310 megapascales. Entonces el latón no sufre ruptura por ese calentamiento. Entonces tengo ahí un esfuerzo a compresión. Pregunta, vamos a ver si han entendido eso. Pregunta, ¿podré yo decir, mire, la barra está en compresión y vengo y digo, mire, la compatibilidad de formaciones es delta T más delta P? O sea, en vez de restarla, sumarla. ¿Podré yo decir y poder plantear que delta T
más delta P es igual a 0.25? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Que delta T más delta P es igual a los, vamos a escribir ahí en el chat, es igual a los 0.25 milímetros. A ver, participación libre. ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, piensen un poquillo ahí. Y mantengo la fuerza en compresión. Usted dice, mire, eso se dilata, se dilata, el latón va a topar ahí y lógicamente eso va a estar, el latón va a sentir compresión por tratar de dilatarse. Entonces la pongo en compresión en la estática, pero digo, mire, mi compatibilidad de formaciones es delta T más delta P. ¿Es eso correcto, sí o no? Vamos a preguntar. Jonathan, no, porque delta P iría en la misma dirección que delta T. Bien, bien, Jonathan, no se puede. No se puede plantear esa deformación. Y lo que yo estoy diciendo ahí, gracias, Jonathan, fíjense, con este delta P, estaría yo diciendo que sería así, mire, una deformación por temperatura más una deformación por carga axial P. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy alargando el atón, pero yo estoy diciendo en la estática que está con presión. Ahí lo ven. Si yo alargo y digo, mire, alargo, eso es mentira. Me estoy contradiciendo, en otras palabras, entre la estática y la deformación. ¿Qué pasaría? Mire, ¿qué pasaría si en vez de calentar el atón lo enfrío y le aplico un delta T también de 75 grados centígrados, pero enfriando el atón? ¿Qué pasaría ahí? A ver, sí, pero induciría esfuerzo térmico. A ver, ¿quién participó? Muy bien. ¿Quién participó? Kevin. Ajá. A ver, pero si enfrías el material, ¿que el latón va a topar o no va a topar al armazón? No, no, entonces no le pasa nada. Estamos, solo se va a contraer delta T, pero no existe esfuerzo térmico. PL entre A no existe. Entonces, miren ahí la cuestión, ¿verdad? Es interesante. Entonces, otra manera, mire, otra manera, usted puede ver, por ejemplo, que la dilatación térmica alfa L delta T, ¿verdad? Estos números que están aquí,
Si usted lo computa, vale 3.8438 por 10 a la menos 4 metros. Esa dilatación es mayor que la holgura de 2.5 por 10 a la menos 5 metros. Quiere decir, en efecto, que topará. Se puede dar el caso que, imagínese usted, de 15 a 90 grados, que sea de 15 a 30 grados. Es posible que con los 30 grados el latón no tope el armazón, entonces también el esfuerzo térmico será cero. En el caso del problema, es bastante el incremento de 15 a 90, la dilatación es mayor que la holgura, entonces va a topar, entonces se generará en efecto este esfuerzo térmico. ¿Tienen preguntas con respecto a este problema? Sí, no. Si yo, por ejemplo, no le aumento de 15 a 30 grados, usted tiene que ver también si ese delta T, la elongación esta con el 30 grados, esa dilatación es posible que si lo dilatas no tope, porque no lo calientas demasiado. Entonces es posible que esa dilatación sea menor que la holgura de 0.25. Entonces tampoco se te va a generar esfuerzo de origen térmico, porque no va a topar al armazón. ¿Entendido ahí? Puedes probar ahí con la calculadora. ¿Entendido, Kevin? Ah, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a hacer entonces el siguiente problema. Si no hay preguntas, ustedes tienen que estudiar preguntándose. Esta cuestión es una simple resta, pero no es así nomás. Entonces seguimos ahí con el siguiente problema. Leámoslo ahí. Un bloque rígido que tiene una masa de 5.000 kilogramos, cuelga de 3 varillas simétricamente colocadas antes de colgar el bloque. Los extremos inferiores de las varillas estaban al mismo nivel. Determine la tensión en cada varilla después de suspender el bloque y de una elevación de temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, mire, usted tiene ahí el esquema de la estructura. Es un ladrillón, ahí un bloque pesadote de 5.000 kilogramos masa, ¿verdad? Que al multiplicarlo por la constante de gravedad 981 obtiene su peso, 49.050 newton. Ese bloque, ¿verdad? Simétricamente
está colgado de 3 varillas. En los extremos, una varillas de acero y al centro una varilla de bronce. ¿Sí? Ahí le he puesto que las varillas están separadas L medios, ¿verdad? O sea que es simétrico, ¿verdad? Su configuración geométrica simétrica y les da la longitud del acero 0.5, la longitud del bronce de 1 metro, de esas varillas, y el área del bronce 900 milímetros al cuadrado, el mol elasticidad 83 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, y alfa, el coeficiente de la atracción térmica del bronce de 18.9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. O metro sobre metro grado centígrado. Es lo mismo. A longitud del acero, 0.5, el área 500 milímetros al cuadrado, el módulo 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, y el coeficiente de dilatación térmica de 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que ahora tengo una combinación de temperatura, o sea, yo voy a elevar la temperatura 40 grados centígrados en estas varillas, a las 3. Pero además, las varillas soportan un peso. O sea que la cosa se me complica porque hay combinación de los esfuerzos térmicos que va a causar la dilatación de estas varillas, porque están ahí unidas al bloque abajo. Entonces van a tratar de dilatarse, pero no lo pueden hacer libremente. No pueden. Porque es un sistema estáticamente indeterminado y además sufrirán deformaciones adicionales debido al propio peso del bloque que ellas sustentan, que ellas sostienen. Entonces la pregunta es, ¿qué hago ahí? Imagínense eso. Entonces para eso vamos a se estudiaban las técnicas para poder averiguar qué es lo que pasa. Usted, como ingeniero, puede intuir lo que pasa ahí, pero el análisis consciente y compatible de la estática con la deformación le va a dar la respuesta correcta. Ustedes no son ningunos magos para saber si esas varillas, con los efectos combinados del peso y la dilatación térmica, van a terminar en tensión o en compresión. Pero el análisis compatible me va a proporcionar a mí la respuesta en base a una suposición inicial que yo voy a hacer en términos del estado de compresión o tensión de las varillas. Entonces siempre, mire, yo realizo un diagrama de cuerpo libre, en este caso del bloque que está colgando. ¿Vale? Coloco el peso al centro, el bloque, y le coloco las fuerzas FA, ¿verdad? F de fuerza, A de acero, subíndice, y FB, fuerza del bronce, B de bronce. Y al otro lado también FA. Resulta que como la configuración del sistema es simétrica, las dos fuerzas del acero tendrán que ser iguales. Porque tengo el peso al centro, las varillas separadas a la misma distancia desde el centro del sistema, y a las dos se les aplico el mismo incremento de temperatura. Entonces FA serán iguales. Ojo aquí, la primera cuestión, pongan atención. Yo he puesto en este diagrama, he colocado las fuerzas del acero,
las fuerzas del bronce en tensión, ¿verdad? Yo he dibujado aquí lo que siente el bloque rígido. Entonces las varillas, si yo dibujo el diagrama de cuerpo, las varillas, eso está en tensión. Por acción y reacción, el bloque siente una fuerza hacia arriba. Pregunta, ¿usted sabe si eso está en tensión? Como yo lo he dibujado ahí, no, pero el análisis me va a proporcionar la respuesta correcta. Entonces yo lo supongo ahí. Entonces yo digo, mire, me imagino yo que el efecto combinado de la dilatación que me va a producir esfuerzos térmicos, ¿ok? Con el propio peso del bloque, esa suma me dará una fuerza en tensión en el acero. ¿Entendido ahí? Entonces las pongo en tensión. Las pongo en tensión. Realizando la estática, una simple sumatoria de fuerzas en Y igual 0, convención positiva hacia arriba, me dice, mire, 2 veces la fuerza del acero más la fuerza del bronce es igual al peso del bloque. Simple estática. ¿Verdad? Si yo hiciera, por ejemplo, una sumatoria de momentos, ¿verdad? Me quedaría la misma ecuación. FB menos W, una sumatoria de momentos, por ejemplo, con respecto a esta fuerza, me quedaría la misma ecuación. Resulta que no puedo hacer más. Es un sistema estáticamente indeterminado porque con la estática no puedo conocer las fuerzas internas en las varillas. Entonces, ¿qué hago? Necesito compatibilidad de deformación. Entonces, una vez yo tengo definido y claro este estado que yo he supuesto, debo de ser compatible con la deformación. Entonces, mire ahí lo que yo he dibujado en términos de la compatibilidad de deformaciones. Lo que estoy diciendo, mire, yo tengo un nivel original cuando no he aplicado ni temperatura ni he colgado el peso. Eso está horizontal. A eso se los dice el problema por ahí. Las varillas estaban al mismo nivel, ¿va? Antes de colgar el bloque y calentar las varillas. Yo tengo un nivel original. Vengo yo y caliento las varillas 40 grados, les incremento la temperatura y también pongo el peso ahí. ¿Qué va a pasar? Mire, por definición, si yo incremento la temperatura, a fuerza tengo que dilatar la barra. Y tanto la de acero como las de bronce. Es esta primera flechita que yo estoy encerrando aquí. Y este delta PA, mire, es una elongación. Estoy alargando la barra debido, les repito, a la acción combinada de lo que está pasando ahí por el esfuerzo de origen térmico más la carga W que está soportada ahí. Hay una combinación ahí. Entonces, y pongo una elongación, ¿verdad? Que se alarga la barra porque yo estoy poniendo la estática en tensión. Está en tensión. Yo no estoy diciendo que esté en compresión. Entonces, aquí tiene que sufrir un alargamiento.
Entonces, me quedará después un nivel final de las varillas. En otras palabras, la deformación o la dilatación por temperatura en el acero más la deformación, ¿verdad?, por combinación de fuerza de origen térmico y carga W, peso del bloque, es igual en el acero a la del bronce, delta TB más delta PB. ¿Estamos? Dicho esto, lo que tengo que hacer es ponerle ya los números según los datos originales y las propiedades estructurales de las varillas. ¿Verdad? Este sería alfa L delta T. Fíjense que las unidades, ¿verdad?, aquí serían grados centígrados a la -1 por metro por grado centígrado. Se me anulan los grados centígrados y me queda una dilatación en metros. Luego FA, que no lo conozco, por su longitud entre el área de la sección transversal, que me da la 500 por 10 a la -6 del acero, entre su modo de elasticidad 200 por 10 a la 9. Y eso lo igualo a la suma en el bronce de las dos deformaciones. Alfa L delta T para el bronce. Ojo, delta, la longitud hoy vale 1. Cambio el coeficiente de dilatación según los datos. FB no lo conozco. Por 1 entre 900 por 10 a la -6 por 83 por 10 a la 9, que es el área del modo de elasticidad del bronce, respectivamente. Cuando ustedes calculan eso, les queda una ecuación bastante caprichosa en términos exponenciales. 5 por 10 a la -9 veces FA menos 1.3387 por 10 a la -8 FB es igual a 5.22 por 10 a la -4. Esta es una ecuación que de alguna manera relaciona FA y FB, que puedo simultanear con la ecuación de estática que yo obtuve arriba. Y es una ecuación que es compatible con la estática, la B. Entonces, si ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver para FA y FB. No me clavo aquí en la simultaneada, me voy a resultado y mire, simultaneando A y B obtengo una fuerza de 37.09 kilonewton en tensión para la barra de acero. La respuesta de la barra de bronce me da negativa, 25.13 kilonewton. ¿Qué quiere decir eso? El signo negativo me indica que la fuerza de bronce en la barra de bronce no está en tensión como yo la había supuesto. No está en tensión, sino que está en compresión. Y digo 25, la fuerza de bronce será 25.13 kilonewton ahora en compresión. Entonces les dice ahí los resultados. El signo negativo indica que la fuerza actúa en sentido contrario al supuesto. Es decir, que la varilla de bronce sufre compresión. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aquí vamos ya a profundizar más aún, que lo que está pasando en el sistema estructural es lo que ven ustedes aquí en este diagrama. En efecto, las varillas de acero están tensionadas debido al efecto combinado del esfuerzo de origen térmico por la dilatación, ¿verdad? Si ustedes quitaran el peso, eso también tuviera esfuerzos térmicos. Entonces,
Pero este delta PA es la acción combinada de los dos, como ya mencioné. Entonces, en efecto, existe una elongación más una dilatación y en el acero y la varilla del bronce, lo que realmente pasa es que se dilata mucho más por temperatura, pero para llegar al mismo nivel de las varillas de acero, tiene que comprimirse. Entonces, esta flechita hacia arriba, después de la punta de flecha, por superposición de la dilatación del bronce por temperatura, me está indicando que realmente se está comprimiendo. Si usted vuelve a realizar y resolver el problema, ahora viene planteando esta ecuación. Hoy la estática, el FB, ¿verdad? El FB en estática lo tendría que poner negativo. Negativo. Estamos. Negativo y la ecuación de compatibilidad de deformaciones tuviera que ser la deformación por temperatura del bronce menos la por carga axial PB, o sea, este menos este, es igual a la suma de las deformaciones por temperatura y deformación axial del acero. La respuesta ahora les saldrá positiva para las dos fuerzas. Positiva para las dos fuerzas. Pregunta. Si yo hubiera supuesto, imagínense ustedes, todas las barras a compresión, o las barras de acero, mejor dicho, las barras de acero a compresión, y dejemos la barra de bronce a tensión, ¿verdad? Aquí en la estática pongo menos 2 FA. Pero ¿cómo hubiera planteado la compatibilidad de deformaciones para el acero? A ver, si la fuerza en el acero la supongo a compresión y dejo la barra del bronce en tensión, ¿qué me hubiera cambiado aquí? A ver, voy a preguntar ahí en el chat. Si supongo las dos barras de acero a tensión, ¿cómo me cambia? A compresión, perdón, no es a tensión, va, tensión es a compresión, perdón. Si supongo las dos barras de acero a compresión, no a tensión, ¿cómo cambia la compatibilidad de deformación? Es decir, vengo yo y digo, mire, la de bronce la supongo a tensión y la de acero a compresión ahora. Aquí me cambia la estática, me quedaría menos 2 FA porque estas fueran hacia abajo. Pero aquí, ¿qué pasa? A ver, participación. Sí. Ahí estamos. ¿Quién participó? ¿Quién fue? Kevin. Ah, Kevin. Excelente. Es negativo. ¿Por qué? Para que sea compatible, la deformación por temperatura tendría que ir aquí y regresarlo por compresión. No hay de otra.
En otras palabras, mire, estas sumas o restas que yo tengo aquí, ¿verdad? Es este pedacito el que yo estoy igualando, sería delta T, como dice Kevin, menos delta P. Ojo, el secreto aquí es, esa llavecita tiene que ser en términos absolutos para que funcione. Entonces, la única manera es que la deformación por temperatura sea mayor que la deformación por carga P axial. Ahí estamos. Sí, Marcela, dígame. Sí, Ex- exacto, exacto. Muy bien, Marcela. Eso de ponerle negativo a la compresión y positivo a la tensión, no, es del diagrama. Usted elonga la barra si la supone a tensión. Y esto, las deformaciones totales, están en términos absolutos, lo que le explicaba. Por ejemplo, pude haber puesto yo, según lo que dijo Kevin, delta PA menos delta TA aquí, con este diagrama, suponiendo la varilla de acero en compresión. Compresión. ¿Eso es cierto esto? A ver, Marcela. Dijimos que delta T menos delta P era posible. ¿Va? Porque lo que estoy haciendo es dilatando y regresando por compresión. Este sería mi delta T y el delta P. Pregunta, ¿es posible poner delta P menos delta T al revés? No, no es posible, porque si usted trata de dibujar esto que usted está diciendo aquí, diría, mire, delta P está en compresión, ¿verdad? Está en compresión, entonces tendría que comprimirlo, ¿ya? Menos delta T, este sería el delta P, ¿va? O sea, usted puede poner primero el delta P o el delta T en el diagrama, según le convenga. Donde termina la punta de flecha, tendría que dilatarse por temperatura. Entonces, este pedacito es el que usted tiene en términos absolutos ahí. Absoluto me refiero a que siempre esa resta de alguna manera tiene que dar positiva según usted ve el diagrama. Entonces, delta P menos delta T sería este pedacito, esta llavecita que estoy poniendo aquí, estoy subrayando, y eso no es compatible. Y fíjese qué curioso, si usted pone ahora que delta P y el delta T, para que quede abajo tiene que alargarlo, el delta T, le queda lo mismo que dijo Kevin, delta T menos delta P. Es algo fabuloso, si usted lo mira. Entonces usted tiene que ser compatible. Y no le pongo negativo solamente porque es compresión, no. Es dependiendo de la compatibilidad de formación. Entendido lo que acabo de explicar es clave y váyase acostumbrando porque las estructuras de hoy en adelante es pura compatibilidad. Ahorita estamos con estructuras pequeñas, pero después es un edificio, ¿verdad? Que tiene cargas de gravedad, tiene cargas de temperatura, tiene un montón de cosas. Entonces, si yo logro comprender que todo es estática y deformación en compatibilidad, ¿verdad? La cosa camina sobre ruedas. Si no, ¿verdad? No logro tener las estructuras.
De las estructuras, mire, hasta cierto punto son divertidas. La gente le huye a esto, pero le huye porque no logra entender el concepto fundamental, que es esta materia, resistencia de materiales, ¿verdad? Los forma ustedes como ingeniero. Estamos hablando ya de una ingeniería de nivel, ¿verdad? Esto no es ingeniería de ir a copiar y producir, ¿verdad? Copiar, reproducir, no. Hoy tiene que usted que pensar aquí. ¿Entendido ahí, Marcela? No sé si contesté su pregunta. Bueno, ya. Este ejemplo, ¿verdad? Les recomiendo, ojo, que lo hagan en dos partes. Aquí yo lo he hecho de una manera simultánea, temperatura y carga. Pero prueben cuando estudien, mire, consejo, la parte uno solo aplique temperatura, delta T, solo temperatura, sin W, sin el peso. Quítele el peso y solo aplique temperatura. Va a obtener una fuerza en el acero y una fuerza en el bronce. Guarda esos resultados y luego solo aplique el peso sin temperatura, sin el delta T. Va a obtener otro set de fuerzas FA y FB en el acero y en el bronce. Y suma la fuerza del acero y el bronce del paso 1 y la fuerza del acero y el bronce del paso 2, les tiene que dar estas fuerzas que obtenemos cuando suponemos de una vez que el efecto combinado de temperatura y peso W es tensión. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Pongan atención, les recomiendo hacer lo que les acabo de decir. Hagan este ejemplo así, lo pasan en limpio en su cuaderno y me lo hacen solo por temperatura, solo por peso y suman las dos, les tiene que dar igual. Y pueden suponer las varillas como ustedes quieran, a tensión o a compresión, ¿verdad? Y la compatibilidad les dará. Estamos. Mire, si ya se dio cuenta y anda en la jugada, ¿verdad? Esto no es de soplar y hacer botellas, no. No es fácil, sí, pero se convierte en algo muy bueno cuando usted entiende el concepto de los esfuerzos térmicos y las deformaciones axiales. Entonces, cada clase de resistencia es clave. Cada clasecita, vamos poniendo ahí la semillita para que esto vaya germinando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, favor marque asistencia y nos vemos el viernes. Les voy a explicar cómo correr del DOS los programas y el archivo de salida para que lo interprete. Y seguimos con esto. Entonces, hasta luego y feliz tarde. Sí, Josué. Ay, bueno, sí, puedes venir hoy antes de las 4:30 o mañana, quiero ver, mañana en la tarde, si te parece.
Entre 2 y 4, entre 2 y 4 está bien. Va, te espero, José, no hay problema. Bueno, 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 estamos ahí.